Es decir, ustedes van a censurar al ministro. Eso es su posición. Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras, esa es mi posición personal. Estamos conectados con el almirante José Cueto Acerbi, que es parte de la Comisión de Defensa y que entiendo ya citaron al ministro de Defensa. Muy buenos días, almirante. Buenos días, Nicolás. Gracias por tu llamada. Este fin de semana estuvo con nosotros el ministro de Defensa, Walter Ayala, diciendo que en realidad ellos, desde el Ministerio de Defensa y del gobierno, no han hecho nada incorrecto. O sea, para resumir, él ha dicho, las Fuerzas Armadas nos enviaron listas para los ascensos. Él dijo literalmente, yo la firmé tal cual llegó, el presidente la firmó tal cual llegó y tal cual llegó, sin ninguna modificación, fue publicada. Y que el presidente cambió a los comandantes generales de la Fuerza Aérea y del Ejército, sí, pero lo cambió haciendo uso de una atribución que la Constitución le da al presidente de la República de decidir quién es el comandante general entre los tres más antiguos de cada arma. Por lo tanto, él dice, no hemos hecho nada incorrecto, no hemos hecho nada ilegal. ¿Qué le respondería usted a esto que he resumido? Bueno, simplemente, Nicolás, que no sabe dónde está parado ni sabe el rol que debe tener él como ministro de Defensa. Él no está ahí para hacer un chicheñor o una mesa de partes. Él está ahí para hacer cumplir las leyes y los reglamentos. Y según lo que él manifestó, pues lo he escuchado, ¿no? Para él todo está bien. El presidente puede cambiar al comandante general, a los comandantes generales, ¿no? Cuando le da la gana, porque dice igual que yo, que soy un hombre de confianza, o que los cargos de los comandantes generales son cargos de confianza. No, señor, está bien equivocado. Los comandantes generales, para llegar a ese puesto, a esa posibilidad de ser comandante general, han pasado 40 años de su vida. No solamente estudiando, trabajando, pasando por los cargos para ir conociendo su institución y llegar al puesto de comando. El comandante general no es un ministro que lo ponen como este señor que lo sacaron ahí por haber, en mi opinión, por haber hecho todo lo que hizo, su leguleyada para evitar que el anterior Congreso nombre a los del TC. O premio, ahí está el ministro de Defensa, ¿no? Lo cual demuestra, pues, una vez más, que la Constitución y las leyes te ponen límites. Ya, pero almirante, pero en este caso específico... En este caso específico, lo que dice el ministro de Defensa es, la ley establece que hay una línea de carrera, pero que te lleva hasta el grado que tú obtengas, es decir, hasta teniente general, ¿no es cierto? Pero el hecho de ser comandante general no es un grado. Es decir, no es un lugar al que llegas como parte de tu proceso de ascenso. El que llegues o no a comandante general finalmente es una decisión que quien la toma es el presidente de la República, que tiene que tomarla con ciertos límites, y ese límite tiene que ser los tres más antiguos de cada arma, con el mayor grado, y que eso es exactamente lo que ha hecho el presidente. Es decir, por eso la pregunta es legítima, o sea, ¿en qué punto el presidente habría, y con él, el ministro de Defensa, violado la ley? No, yo no estoy diciendo que haya violado la ley. Lo que yo estoy hablando es que para llegar a la posibilidad de ser comandante general, tú pasas todo un proceso. Antiguamente era simplemente el más antiguo, como creo que debió ser, pero bueno, se cambió la ley hace unos años, ¿no? Llegaba el más antiguo, se relevaba al término de sus años de servicio, y el que seguía en antigüedad iba tomando el comando, porque esa era la decantación natural. Se cambió la ley, y se dijo, bueno, el presidente como jefe supremo puede escoger entre los tres primeros, como escoge entre los 5 del escalafón conjunto al jefe del comando conjunto. Esa es la ley. Pero, Nicolás, toda ley, incluida la potestad que tengan las autoridades, tienen ciertos límites. Esto no es una chacra. Porque entonces mañana nos levantamos los del Congreso con mal humor, y como nos da la gana, tocamos al presidente. Porque nos dio la gana, sin ningún motivo o causa. Y eso no es así. Bueno, pero estará bien para cambiar. Es decir, si ustedes, almirante, tuvieran los 87 votos... Pero, almirante... Déjame terminar, Nicolás, sí, por favor.
las Fuerzas Armadas no se tocan ni se manosean de esa manera, porque las Fuerzas Armadas no son políticos. Las Fuerzas Armadas no somos ente política, ya que estemos de retirado, como en mi caso, otros que estamos ahí haciendo o tratando de hacer buena política, es otra cosa. Pero las instituciones se deben respetar. Y acá hay una responsabilidad tanto del ministro que no sabe dónde está parado. Pero yo insisto, cosas, sí, pues, pero José, yo insisto en la interrogante, es decir, ¿en qué punto exactamente se ha violado la ley? Porque hay algo sobre lo que llamó la atención también el ministro de Defensa, que es si alguien barrió con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas en el Perú fueron Fujimori y Montesinos, que barrían el piso con los altos mandos y hicieron lo que les dio la gana. Y yo no recuerdo ningún comunicado con el que han emitido los excomandantes generales, ¿ah? Yo no tengo registrado en la memoria la heroica resistencia de los altos excomandantes generales con respecto a la vergüenza que estaba ocurriendo en sus instituciones. Se sometieron, no vamos a hablar de eso, porque cuando hubo el terrorismo, ninguna entidad, ninguna de estas llamadas de derechos humanos salió a defender a los muertos, ni aún ahora. Ahora sí salieron pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La pregunta es, ¿dónde estaban los altos mandos de las Fuerzas Armadas cuando Vladimiro Montesinos hacía lo que le pasaba por encima de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no se reaccionaron con la misma indignación? Y ahora están repitiendo lo mismo. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Están manoseando las Fuerzas Armadas. Pero por eso, ¿en qué punto? O sea, ¿qué ascenso se ha, pervertido? Porque lo que dice el comandante general José Vizcarra es que el señor Bruno Pacheco, secretario general de la presidencia, lo increpó porque no se elegía a sus recomendados en los altos mandos. Entonces, lo que dice es que a partir de esto es que el móvil para pasarlo a retiro, es decir, retirarlo en su condición de comandante, fue el tema de no haber puesto a los hijos del profesor Bocanegra como en la lista de los ascensos, que ese sería el móvil. Bueno, Nicolás, antiguamente, ya que has sacado tú la antigüedad, que antiguamente la época sucedía más o menos lo mismo. Son temas que tú lo sabes, pero obviamente, ¿no? El otro va a salir y decir, bueno, no es mentira, no hay una prueba. Ya lo ha dicho el comandante general de salida del ejército. Obviamente que lo único que faltaría es que un comandante general vaya pues a hablar con el presidente o el ministro y lo esté grabando para tener una prueba. Eso es ilegal. Eso no se puede hacer, porque aquí hay relaciones de confianza mutua. Habla uno abiertamente con el ministro o con el presidente, y el comandante general, el presidente o el ministro le puede decir no. Y nosotros tenemos experiencia, hablo ya ahora como marino, porque hemos tenido 2 ocasiones y hemos tenido que, no voy a usar la palabra enfrentar, pero aclararle al presidente qué cosas se podía y no podía hacer en los ascensos. Porque eso sucede, todos los años sucede. Entonces los comandantes generales van, porque no somos políticos, y se le dice, mire, señor presidente, esto es lo que dice la ley, esto es su potestad, esto es lo que usted puede hacer. Muy bien. Entonces, como la ley, ¿no?, que es lo que se escuda este señor, allá dice que puede ser cambiado, sí, pues, efectivamente, eso es lo que dice la ley. Claro, pero almirante, en todos los casos, claro, Nicolás, pero por eso tú tienes que aplicar criterio, tienes que ser consecuente, no puedes maltratar como esos agaches pero almirante, para que empieces a maltratar a las Claro, pero armadas. almirante, el tema es el tema es que la lista de ascensos, que es donde se definen las cosas, ha sido respetada. Entonces, la versión de que el presidente presionó para que se meta a dos los ascensos a los hijos de un profesor que supuestamente es amigo suyo, no ocurrió. Es decir, no ocurrió el hecho de que estos fueron ascendidos y que se respetó el criterio de las Fuerzas Armadas. Entonces, ya es un asunto. Tú te estás basando en los dichos del señor Estayala. ¿Tú sabes acaso que antes de eso no fue el comandante general, no fue llamado, no le dijeron, oiga, venga, yo quiero que ascienda fulano sultano, le voy a dar una vacante más, y el otro le dijo, no puede ser. Esta es la lista que se respeta. Se la pasa y al final la tuvo que firmar porque no tenía otra cosa. La ley es bien clara. El presidente puede firmar o no. Eso es todo lo que puede hacer. Pero él no puede imponer nombres. Y esas negociaciones, entre comillas, las puedes hacer, o esas presiones,
Claro, pero Vizcarra, el general José Vizcarra dice que el presidente le pidió ascender al coronel Ciro Bocanegra. Ahora, el ascenso no ocurrió. O sea, lo importante son los hechos, ¿no? O sea, porque, digamos, ustedes tienen la pretensión no solo de citar al Congreso, interpelar, sino incluso de censurar al ministro, pero para la censura tiene que haber alguna razón, y la razón tiene que estar basada en alguna infracción. Ya ves, ahora tú estás poniendo condiciones. No, yo estoy preguntando. De Defensa. ¿Qué razón tiene o qué razón ha esgrimido el ministro de Defensa para haber cambiado a los comandantes generales? Solamente que la ley dice esa razón. La ley dice también que a cualquier persona, ¿no?, que está en el ámbito político, el Congreso puede agarrar y lo sanciona políticamente, 10 años fuera. Tiene que haber razones. Ahora, pero, tú acabas de decirlo, por eso, tiene que haber razones para interpelar. Pero la decisión ustedes la tienen tomada. Es decir, ustedes van a censurar al ministro. Eso es su posición. Sí, de todas maneras, esa es mi posición personal. Está clarísimo. Muchas gracias, almirante, como siempre.